Literatura del romanticismo en Latinoamérica y el informe. Introducción. Buenos días compañeros y profesora. El día de hoy mis compañeras Alejandra, Sofía y yo María José les venimos a hablar sobre el romanticismo en Latinoamérica, su origen, sus características, los principales temas que acoge, los géneros y autores románticos. Y también les hablaremos sobre el informe escrito u oral. Welcome. Empezamos por el romanticismo. El romanticismo es una forma de percibir al hombre, los sentimientos, la vida y la naturaleza, el cual se caracteriza porque en sus inicios era un movimiento que buscaba la libertad absoluta, tanto política como social. Origen. Se conoce que el romanticismo ha tenido dos generaciones, en las cuales las ideas de cada una eran muy distintas. La primera generación fue cuando se originó el romanticismo en Europa, a finales del siglo XVIII, el cual era un movimiento político y social que iba en contra del racionalismo, de la Ilustración y el clasicismo. Y en su segunda generación era un romanticismo más puro y sentimental, en el que se trataban temas como amor, imaginación, todo lo no irracional, las costumbres, la naturaleza, la historia y el indígena. Los autores representaban el amor en sus obras como un principio divino, a la mujer como un ser frágil y puro, y a la naturaleza como un paraíso sin fin de criaturas y especies maravillosas. Llegada a Latinoamérica. En su llegada a Latinoamérica se aportó un nuevo tema, la naturaleza, por la cual los autores románticos se empezaron a interesar más por exaltar el nacionalismo en sus escritos o en sus obras. Esto quiere decir que admiraban los paisajes, valorando los rasgos esenciales de su país, como sus costumbres y sus historias. Características. El movimiento romántico se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. El romántico exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. El artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y lo angustiaba. Por eso, las obras suelen representar épocas pasadas o lugares lejanos. El movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. El miedo, la pasión, la locura y la soledad fueron algunos de los temas más presentes en las obras románticas. De ahí el uso de símbolos que reflejaban la idolatría a un genio, héroe o figura excepcional. El movimiento se caracterizó por la búsqueda de la identidad, no solo individual, sino a su herencia y el sentido de pertenencia. Por eso, las obras románticas se idealizaban épocas anteriores y se situaban en escenarios del pasado, especialmente en la Edad Media. El movimiento exaltaba la expresión del yo, en un sentido de reconocimiento de la identidad individual. El genio comprendido. El movimiento sostiene la imagen de un genio romántico que se destaca por su imaginación, creatividad y vida atormentada, a diferencia del genio del Renacimiento, que se destacaba por su impecable manejo de la técnica dentro del arte. Características, géneros y autores. Idealismo intenso, angustia metafísica. La imaginación del autor romántico le produce escapismo, es decir, que rechaza la realidad de la vida. Y por último, la exaltación o culto al yo. Los géneros del romanticismo latinoamericano son poesía, novela, cuento y folletín.
Los autores románticos más destacados en Latinoamérica. José Isaacs con su novela María. José Mármol con su novela Amalia. Esteban Echevarría con su cuento El Matadero. Domingo Faustino Sarmiento, Facundo y José Hernández, Martín Fierro. El informe es una declaración escrita u oral que describe las cualidades, las características y el contexto de algún hecho. Para realizar un informe debemos tener claro la audiencia, el tema a declarar, la estructura y las fuentes. En conclusión, lo que aprendimos al momento de elaborar ese trabajo fueron cosas como características e ideales del romanticismo, las cuales nos ayudaron a comprender mejor el tema y a entender más sobre él. Por último, también aprendimos cómo realizar informes escritos a partir de las ideas principales, con la ayuda de todas las pautas que se requieren para elaborar dichos informes. Y la ciberbibliografía y con los links. Y sí, eso fue todo. Gracias por escuchar y hasta luego. Adiós.